Hace 7 años me ocurriría una de las cosas más aterradoras como trailero que hasta el día de hoy no he podido explicar. Pero ¿qué fue exactamente lo que ocurrió esa noche? Ese día había terminado de cargar mercancía, eran como las 2 de la mañana cuando salí rumbo al tráiler. A esa hora ya casi no quedaba nadie en el patio. Mientras le daba una última revisada antes de salir, un compañero se acercó y me preguntó, ¿de verdad te vas a ir a esta hora? Le dije que sí. Se me quedó viendo unos segundos y después me dijo, mejor espérate un poco y luego te vas. La verdad no le di importancia, pensé que estaba bromeando. Le di una palmada en el hombro, me subí al tráiler, prendí el motor y me fui. Al principio todo iba normal, la carretera estaba casi vacía, la radio sonaba bajita. Después de casi una hora manejando la apagué. No sé por qué lo hice, simplemente sentí la necesidad de hacerlo. En cuanto la apagué, el ambiente cambió por completo. Era un silencio extraño de esos que te hacen sentir incómodo sin que haya una razón. Entonces levanté la vista, había una silueta parada al lado de la carretera. En ese momento recordé las palabras de aquel compañero. Créeme que me empezó a recorrer un escalofrío por todo el cuerpo, porque yo sabía perfectamente que nadie en su sano juicio camina solo por la carretera a esa hora de la madrugada. Aún así seguí avanzando, pensé que quizá alguien que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda. Cuando estaba a punto de pasar junto a esa persona, volteé lentamente la cabeza para verla y no pude distinguirle la cara. Solo recuerdo que llevaba ropa que hacía un matiz con la oscuridad. Seguí de largo, no quise detenerme, pero apenas recorrí unos 100 metros, miré por el espejo del lado del copiloto y no había nadie. Había desaparecido. Empecé a frenar un poco y volví a mirar por el retrovisor. La carretera estaba completamente vacía. Fue en ese momento cuando intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación. Respiré profundo, volví a acelerar y seguí con el viaje. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché 3 golpes en la caja. Pensé que la carga se había movido. Después escuché otros golpes y estos eran más fuertes. Agarré el volante con fuerza porque sabía perfectamente que la mercancía venía asegurada. Eso porque lo había checado antes de salir. Entonces ocurrió algo que hasta el día de hoy no he podido explicar. La radio que yo mismo había apagado casi una hora antes se había encendido sola. Lo primero que pensé fue que había hecho un falso contacto, pero la radio no estaba reproduciendo ninguna estación, solo se escuchaba un ruido de estática. Entre ese ruido alcancé a distinguir una voz muy baja y no entendía lo que decía. Subí el volumen por unos segundos creyendo que era una transmisión mal captada y cuando la escuché con claridad, aquella voz dijo exactamente algo que me dejó helado. No viene solo. A otra persona le ocurriría una experiencia extraña cuando se dirigía a la central de abasto por la misma ruta que siempre había recorrido por varios años. Pero ¿qué fue exactamente lo que le ocurrió? Bueno, esa noche me levanté como siempre, eran como las 3 de la mañana. El camión ya estaba cargado con rábanos desde la noche anterior. Ese camión no era mío, el mío estaba en el taller. Y yo había prestado uno para no perder el viaje. Mi esposa siempre me acompañaba cuando iba a la central de abastos, pero ella todavía seguía dentro de la casa terminando de arreglarse. Yo salí primero para ir a calentar el motor. Cuando iba llegando al camión, vi que había una mujer sentada del lado del copiloto. En ese momento pensé que era mi esposa, pero apenas avancé unos pasos recordé que ella seguía dentro de la casa. Me acerqué, abrí la puerta y no había nadie. Revisé el camión por si alguien se había escondido. No encontré a nadie. En ese momento salió mi esposa, le pregunté si había salido antes que yo. Me dijo que no. Nos subimos al camión y nos fuimos. Llegamos a la central de abasto, descargamos la mercancía y seguí trabajando. Normal. La verdad terminé olvidándome de lo que había pasado. Horas después regresé para volver al camión. El dueño estaba fuera de su casa. Yo le entregué las llaves y le dije, casi le hablo por la madrugada, pensé que alguien se había metido al camión. Lo raro es que se me quedó viendo sorprendido y me dijo, ¿qué fue lo que te pasó? Le conté que antes de salir vi a una mujer sentada del lado del copiloto y eso lo hizo a él quedarse en completo silencio y después me respondió, mi esposa siempre viajaba conmigo, siempre iba sentada de ese lado. Entonces le pregunté que si aún seguía viajando con ella. Él me contestó que su esposa había muerto hace 4 años y yo no dije nada, simplemente le entregué las llaves y me fui.